Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y estamos hablando sobre cómo se desarrolla el trabajo cristiano. Estamos basando estas lecciones en el capítulo 2, los versos 12 hasta el 18. Y el texto base que estamos tomando es hacer todo sin murmuraciones y contiendas, que precisamente hoy en esta clase lo vamos a considerar más específicamente. Hemos estado viendo sobre el trabajo que se le pide, o sea, la necesidad de obedecer, la necesidad de trabajar, y hemos estado viendo cuáles son los requisitos de ese trabajo. Hemos visto el que se debe trabajar con reverencia. Luego ahora vamos a ver que aparte de que se debe trabajar con reverencia, se debe de trabajar con ganas. Y esto lo basamos específicamente en el versículo 14, especialmente en ese versículo de Filipenses 2, dice aquí: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Después que el apóstol Pablo afirmó que necesitamos trabajar con ganas, él dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra para murmuraciones se refiere a una manifestación de descontento secreto y malhumorado, o sea, gruñido, queja. Cuando usted oiga la palabra murmuración, es porque alguien está descontento en secreto, o está malhumorado, está gruñido y también se está quejando. La Septuaginta, que es la versión en el idioma griego, usa esta palabra para describir la murmuración y la queja que manifestaron los israelitas en el desierto. Por ejemplo, vamos a ver en Éxodo capítulo 15 y el versículo 24. Noten lo que allí dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? O sea, ahí se da un ejemplo de murmuración en Éxodo 15, versículo 24. El apóstol Pablo usó el ejemplo de los israelitas para darnos esta advertencia. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ellos se quejaron. La palabra contiendas, también que está aquí en este versículo 14, es traducción de otra palabra que combina la preposición día con la palabra para razonamiento. Y entonces la palabra se refiere a razonamiento hacia adentro, ¿ve? Pero el significado predominante en el Nuevo Testamento es malos pensamientos. Eso es lo que indica la palabra contiendas, malos pensamientos.
ahí en Filipenses también, este verso 14, hay una versión que dice, que lo traduce como cuestionamientos. Otra versión lo traduce por discutir. Entonces, muchos que son estudiosos de la palabra de Dios no se han puesto de acuerdo en cuanto si la contienda es con Dios o con los hermanos de Filipos o con los demás cristianos, por decirlo así. Los que creen que el pasaje se centra en los problemas de Filipos favorecen la idea de que el argumento era entre iguales cristianos. O sea, también otros creen que el desacuerdo con Dios, o sea, si hay desacuerdo con Dios, esto también es con los filipenses. Fíjense que hay un ejemplo que nos da Job, que deseaban discutir, dice. Miren lo que tenemos en el libro de Job. Vamos al libro de Job en el Antiguo Testamento y vamos a buscar el capítulo 31. Job capítulo 31, los versos 35 hasta el 37. Miren lo que dice acá. ¿Quién me diera quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Entonces, hoy hay algunos que desean discutir con Dios acerca de las injusticias que se dan en la vida. Le aplican a Dios si hay injusticias de que, ¿por qué las hay? Si Dios es amor, dice. Entonces, cuando los israelitas se quejaron de Moisés, vamos ahora a Números, en el capítulo 16, versículo 41. Miren lo que dice, Números 16, 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Hay que aplicar cuando dice toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, se refiere a todo el pueblo. ¿Ve? Entonces, cuando los miembros de la iglesia no se llevan entre sí, es decir, no se llevan bien entre sí, Dios lo toma personalmente. Entonces podemos ver que cuando leemos las palabras murmuración y contiendas, esto hace ver lo que hemos sido padres de varios hijos, cuando los hijos murmuran entre sí. Generalmente esto sucede cuando son varios hijos. Pablo desea pues que tengamos mayor madurez que los niños cuando están pequeños, ¿verdad? Al obedecer, nosotros ya cuando vamos creciendo en la vida del Señor, tenemos que obedecer con madurez los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y entonces nosotros podemos ver pues que la exhortación en el sentido de hacer todo sin murmuraciones ni contiendas tiene aplicación general. Sin embargo, aquí en este contexto se refiere especialmente a la obra que hacemos para el Señor. Es decir, algunos
que están activos en la causa del maestro, a lo mejor echan a perder sus esfuerzos al estar murmurando y al estar contendiendo. Es decir, se puede estar haciendo una buena obra, pero de repente se murmura y entonces se entra en contiendas y eso echa a perder. Entonces, ¿cómo mirará Dios nuestra murmuración cuando trabajamos para Él? Esa es la interrogante que nosotros tenemos que hacerle. Imagínese que alguien le da a usted un regalo, tal vez un regalo impresionante, algo que a lo mejor usted siempre lo deseó, pero supóngase que la persona que le da ese regalo después se arrepiente de habérselo dado. ¿Cuál es su actitud? Su actitud es devolverle este regalo. Entonces, ¿cómo se sentiría usted si nuestro Padre Celestial, que nos ha dado el más grande regalo de la salvación, Él se arrepintiera? Pues, se arrepintiera de habernos dado ese regalo, como quien dice, no lo merecía. Ahora, como humanos y pecadores que somos, evidentemente que no lo merecemos, pero por eso ya hemos visto bastante en estas lecciones cómo es que se aplica en nosotros la salvación por gracia de nuestro Señor. Y por eso es que tenemos que entender que evidentemente entra en juego nuestra fe que tenemos en Dios. Entonces, en otras palabras, el trabajo en el Señor es hacerlo con ganas. Por eso, evidentemente, es hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Ves? O sea, debemos trabajar con ganas. Pero en el verso 15 de Filipenses hay otro concepto que debemos de tomar en cuenta. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 y el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, fíjense bien que aquí hay otro concepto bien importante, y ese concepto es el trabajar sin ofensa. O sea, esto es bien común empresarialmente en el trabajo secular. Ya en la clase pasada di este ejemplo y ahora lo voy a usar en una forma parecida. Ya hemos dicho que en la forma secular se trabaja por un salario y usted tiene que soportar muchas cosas, ¿ve? Pero en el trabajo del Señor es totalmente distinto. Nosotros no trabajamos para ofender. Es decir, después que el apóstol Pablo dijo esto, él añadió para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por ejemplo, usted cuando contacta a una persona que le haga un trabajo, usted quiere que esa persona le haga el mejor trabajo. Usted no quiere una persona que le haga ese trabajo en una forma de mala voluntad o en una forma que a veces hasta es ofensiva a esta persona.
Usted no quiere eso. Entonces, ¿qué clase de carácter necesitamos nosotros los cristianos? El apóstol Pablo comenzó diciendo que debemos ser irreprensibles. Esta palabra se traduce por irreprensible en este versículo. No es la misma que se traduce por irreprensibles en el versículo 10 de este capítulo 1, aunque el significado se parece. Es decir, aquí tenemos una palabra que significa causa o motivo de queja. Causa o motivo de queja. Es decir, combina la situación de hallar una falta, y significa pues que la palabra tiene un significado sin falta. Eso es ser irreprensible, sin falta. Ahora, no hay que confundir que una persona irreprensible nunca se va a equivocar, porque hay ese concepto. Por ejemplo, a los ancianos dentro de la iglesia se les pide este requisito y se malentiende de que son personas que no se pueden equivocar en nada. Esto es un concepto erróneo. El ser irreprensible es tratar de la mejor manera de vivir una vida lo más cerca de Dios, lo más obediente a Dios y lo mejor, una vida lo más pulcra que se pueda en nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, en este pasaje, la referencia es a vivir una vida a la cual no se le encuentra no se le puede apuntar, como quien dice, un dedo de crítica. Es decir, tenemos que evitar esa situación, pues, al ser irreprensibles. Luego el apóstol Pablo añadió otra palabra inesperada. Fíjense bien que cada una de estas palabras tiene un alto concepto y significado, y sobre todo una alta aplicación en nuestra vida cristiana. Y esa palabra es la palabra sencillos. Sencillos. Hay muchos hoy que no le conceden mucho valor a la sencillez. Se le hace equivaler, cuando se dice que es sencillo, a ser ignorante, y no es lo que está diciendo. Cuando está diciendo ser sencillo, no está diciendo ser ignorante, o sea, no está diciendo ser inexperto, no está diciendo ser ingenuo, no está hablando de ese concepto. Sin embargo, el Señor desea que seamos sencillos como palomas, ¿ve? Es decir, ese concepto de la sencillez, el Señor Jesucristo lo habló mucho. Y la palabra para sencillos, tanto en Filipenses capítulo 2, versículo 15, como en Mateo capítulo 10, verso 16, que es donde se habla de ser sencillos como palomas, es una forma de la palabra que se forma y que significa mezclar. Significa mezclar, o sea, significa sin mezclar. Y los griegos usaban este vocablo para hacer referencia al vino que no se había mezclado con agua, o al metal que no se había mezclado con otros metales, o sea, el oro puro, la plata pura, sin mezcla, sin aleaciones. Entonces, en el texto que estamos estudiando, describe la clase de corazón que el Señor pide.
¿Cuál es esa clase de corazón que el Señor pide? Un corazón bueno que no esté mezclado con la maldad. Eso es lo que da a entender la palabra sencillo. Un corazón bueno que no esté mezclado con la maldad. Yo puedo a lo mejor ser un gran conocedor de la palabra de Dios y puedo manejarla, pero yo no debo tener la actitud de ese conocimiento que tengo de mezclarlo con la maldad, de sacar ventaja con maldad. Y eso es lo que nos está explicando aquí en el sentido de la palabra sencillo. Hay otra versión que dice puros, y usted sabe lo que es, por ejemplo, el agua pura. El agua pura es aquella que procede de una fuente donde usted sabe que no tiene ninguna contaminación. Entonces, no basta con que seamos buenos por fuera, o sea, irreprensibles, sino que también debemos ser buenos por dentro, o sea, inocentes. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta situación de la sencillez, es decir, que va mezclado con lo que requiere esa inocencia, ese aspecto, esa virtud que nosotros debemos aprender toda la vida a ponerla por práctica. Las cualidades, pues, de ser irreprensibles y sencillos se resumen en la frase sin mancha. Usted se da cuenta, por ejemplo, yo tengo esta camisa, yo creo que está muy limpia, pero si de repente llega la hora de comer y la mancho de salsa, porque la comida que estoy comiendo tiene esas características, a mí ya no me gusta tener esta camisa puesta, ¿ve? Porque ya tiene una mancha, ¿ve? Entonces, usted tiene que entender, pues, que es lo que nos está diciendo nuestro Señor, que las cualidades de ser irreprensibles y sencillos se resumen en esta frase sin mancha. Sin mancha es traducción de una sola palabra que, en otras palabras, lo que está diciendo es sin culpa, sin falta, que no sea ridículo o que no tenga una desgracia, pues. Entonces tenemos que ver que no debemos hacer nada que ponga en ridículo o en mancha la religión, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, la vida nuestra en relación con Cristo Jesús por parte del mundo. Puede que alguien proteste diciendo, pero Pablo describe el mundo como maligno y perverso. Es cierto, el mundo es maligno y perverso porque él dice en medio de esta generación maligna y perversa, dice. Es cierto. Entonces, ¿qué importancia tiene lo que piense un mundo pecaminoso, un mundo impío? ¿Cuál es esa importancia? Bueno, tiene mucha importancia porque estamos tratando de influenciar al mundo para bien. Esa es la situación que nosotros tenemos que entender. Es decir, tiene importancia porque deseamos que la gente salga del reino de las tinieblas y entre al reino de la luz. Mire lo que dice, por ejemplo, si vamos a Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 3. Colosenses 1, verso 13, perdón. Mire lo que dice acá. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino
de su amado Hijo. Fíjense bien, un cambio de un lugar corrupto a ser trasladados a un lugar puro, un lugar completamente sin mancha. Por ejemplo, voy a usar nuestros apellidos. Por ejemplo, familiarmente hablando, como jefe de hogar, que soy, porque así me lo determina Dios y eso es voluntad de Dios, mi apellido es Castellanos. Cuando me casé, mi esposa pasó a ser de Castellanos, aquí se acostumbra el de. Mis hijas son Castellanos. Entonces, yo a una de mis hijas le encargo una misión y tal vez esa misión es pública. Y esa misión que va a desarrollar, como es pública, aquí lleva el apellido Castellanos, ¿ve? Pero tal vez yo no puedo estar al lado de ella, porque yo tengo que hacer otras cosas, pero yo me voy y la dejo a ella, que desarrolle esa misión. Y entonces yo tengo que decirle a ella, recuerda que yo también soy Castellanos. Tú eres Castellanos y tienes que dar honor a mi apellido. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? El significado es claro, que del mismo modo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, da una imagen de nuestro Padre Celestial. ¿En qué sentido? Yo soy hijo de Dios y lo que yo haga va a dar esa imagen de mi Padre Celestial, va a dar esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, nosotros, hermanos, necesitamos asegurarnos de que nuestro comportamiento en público esté por encima de la crítica. Miren lo que dice en Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 17. 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es una realidad esta situación. Es decir, que si somos sin mancha, brillaremos como luminares. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Voy a terminar con esta parte que voy a ilustrar ahorita. El fondo negro de los luminares que tenemos aquí en el versículo 15 lo constituye cuando el apóstol Pablo dijo una generación maligna y perversa. Ese es el fondo negro. En lugar de maligna, en otra versión se lee una generación torcida. También se lee en otra versión una generación depravada. ¿Ve? En el Antiguo Testamento se usó la misma terminología para describir a los rebeldes israelitas. Miren Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 5. Dice así, de esta manera: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Miren qué bonita la ilustración. Lo repito, la corrupción no es suya, que así sea en nosotros, que la corrupción sea de otros, ¿verdad? Luego dice, de sus hijos es la mancha. Bueno, yo como padre tengo que enseñar a mis hijas el buen
conducirse, ¿verdad? Pero si ellas se corrompen, ese no es el problema mío, es el problema de ellas. Pero ya hemos dicho que si llevan mi apellido, tienen que hacer honor a mi apellido en relación a mi buena conducta. Pero dice, generación torcida y perversa. Esa situación es bien clara. A veces uno se puede sentir abrumado por la maldad que se extiende por todo el mundo. Pero hay que recordar que el mundo ha sido siempre maligno y perverso. Siempre ha sido maligno y perverso. Por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 17 y el versículo 17. Mateo 17, 17. Dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Luego vámonos a Hechos capítulo 2 y el versículo 40. Hechos 2, verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En otras palabras, una ilustración que viene al caso. Yo soy empleado de una institución gubernamental, que son lugares que se prestan a la corrupción, o cualquier empresa. Entonces, porque mi jefe me dice que robe, ¿voy a robar? No. Dice claramente, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, yo no me tengo que contaminar por el pecado que otro está practicando. Yo tengo que, como cristiano, ser verdadera luz en el mundo. También recuerdo que si el mundo no fuera maligno y perverso, no habría necesidad de, como dice un cántico de los niños de mi pequeñita luz. Dice, este es un cántico que se canta por todos lados y que se refiere precisamente a la necesidad de ser luminares, de ser brillantes. Y mire, la mejor ilustración la tenemos, vámonos al Evangelio de Mateo. En Mateo, en el capítulo 5, vamos a leer los versos 14 hasta el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, hermanos, que una lámpara no es necesaria cuando los abrasadores rayos del sol son tan fuertes, están brillando por todo lado, como sucede ahorita con nuestro día. No se necesita una luz que brille, pero ¿qué es lo que sucede? Entre más oscuro llegue a estar el ambiente, se va a necesitar la luz, ya sea artificial, de cualquier manera que se produzca. Entonces el mensaje es este, que entre más oscuro llegue a estar el mundo, más grande será la necesidad de que nosotros seamos luminares en este mundo y que seamos mucho más brillantes ante el mundo. Este es el mensaje que nos presenta, hermanos, el que nosotros tenemos que trabajar sin ofensa. Voy a parar acá. En la siguiente clase vamos a llegar a la conclusión de este estudio de lo que corresponde a cuál es nuestro trabajo dentro de la iglesia
como fuera de la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud que debemos demostrar como hijos de Dios en cualquier parte donde el Señor nos permita estar? Que Dios bendiga su palabra.